Pensemos en una situación que seguro muchos conocen. Un ingeniero, pongámosle Lucas Rodríguez, que se compromete con una clienta, la doctora Toledo, a hacerle un software. Fijan un plazo, 30 días, y bueno, un precio. Claro, Esa simple promesa, ese acuerdo que ya genera consecuencias legales, digamos, nos mete de lleno en el mundo de las obligaciones en derecho civil. exactamente. Y hoy vamos a meternos a fondo justamente en el capítulo 6 del Código Civil y Comercial, que trata las obligaciones en general. Y es un tema, bueno, central, ¿no? Como decían en clase, es el corazón mismo del derecho patrimonial. ¿Tal cual? Es que las obligaciones están por todos lados. Cuando compras algo, cuando contratas un servicio, incluso si alguien te choca el auto y tiene que arreglártelo, ahí hay una obligación. Y me acuerdo que la profesora hizo mucho hincapié en un artículo, el 724, como que era la definición clave de todo esto. Totalmente. Ese artículo es la base. Nos dice que la obligación es una relación jurídica. Ojo, ya no es un simple acuerdo de palabra. Esto tiene peso legal. Ajá. Y en esa relación tenés por un lado al acreedor, que es el que puede exigir algo, y por otro el deudor, que es quien tiene que cumplir. ¿Y cumplir qué? Bueno, una prestación. La prestación. Exacto, que es el contenido de la obligación. Y esta prestación tiene que apuntar a satisfacer un interés lícito del acreedor. Y el remate, clave. Si el deudor no cumple, bueno, el acreedor puede obtener forzadamente que se cumpla. A ver si lo bajamos al ejemplo. La doctora Toledo sería la acreedora. Ella espera el software. Perfecto. Lucas Rodríguez, el ingeniero, es el deudor. Tiene que hacerlo y entregarlo. La prestación es justamente eso, ¿no? Hacer y entregar el software. Exacto. Y el interés lícito, bueno, usar ese software para su trabajo, seguramente. Impecable. Y esa definición legal, viste, se complementa muy bien con la definición más clásica, la de Jan-Bias, que también se mencionó, Sí, la de Jan-Bias. que hablaba de un vínculo jurídico entre sujeto pasivo, el deudor, y sujeto activo, el acreedor, donde el primero tiene que satisfacer una prestación para el segundo. Las dos definiciones apuntan a lo mismo. Una relación con derechos y deberes que se pueden exigir. Ahora, para que esta relación exista, para que sea válida, ¿qué se necesita sí o sí? Entiendo que hay como ingredientes básicos que no pueden faltar. Así es. Son los elementos esenciales. Sin ellos, la obligación no existe o es nula. Son tres: sujetos, objeto y causa-fuente. Si falla uno, no hay obligación válida. Arranquemos por los sujetos. Ya nombramos al deudor, que es el lado pasivo, el que debe. El que tiene la deuda. Eso. Y el acreedor, el lado activo, el que tiene el crédito, el derecho a exigir. ¿Algo más sobre ellos? Importante. Pueden ser personas humanas, como vos o yo, o personas jurídicas, o sea, empresas, fundaciones, el Estado. Ajá. Y no siempre es uno y uno. Puede haber varios deudores frente a un acreedor, o al revés, un deudor frente a varios acreedores, o incluso varios y varios. Pluralidad de sujetos se llama. Entendido. Segundo elemento, el objeto. Dijiste que era la prestación. Correcto. Es el qué de la obligación, lo que el deudor tiene que cumplir. El código dice que puede ser dar algo, una cosa, ¿Entregar algo? exacto, o hacer algo, un hecho positivo, o no hacer algo, o sea, abstenerse de hacer algo, un hecho negativo. El software de Lucas sería un hacer, ¿no? Aunque termine entregando algo. Claro, es un hacer que culmina en una entrega, pero la obligación principal es el desarrollo, el hacer. Pero no cualquier cosa puede ser objeto, ¿verdad? Me acuerdo que la profe insistió con los requisitos del 725. Exacto, y son lógicos. Primero, posible, material y jurídicamente posible. No te podés obligar a entregar la luna, imposibilidad material, ni a vender la casa rosada, imposibilidad jurídica. Claro. Segundo, lícita. No puede ser contraria a la ley, la moral, las buenas costumbres. Un contrato para robar un banco es nulo, obviamente. Obvio. Tercero, determinada o determinable. O sabemos exacto qué es desde el principio, este auto patente ABC 123, o damos las pautas para saberlo después. Te entrego 100 kilos de la soja de mi próxima cosecha. Ajá, que se pueda identificar. Eso. Cuarto, susceptible de valoración económica. Tiene que poder medirse en dinero, aunque el interés del acreedor no sea puramente económico. ¿Cómo es eso? Que la prestación en sí, el auto, el software,
el no hacer ruido tenga un valor de mercado, digamos, aunque para el acreedor el interés sea otro. Bien, tenemos sujetos y objeto. Nos falta el tercero, la causa o fuente. ¿De dónde sale la obligación? El por qué. Es el hecho jurídico que le da vida. Como decía Vélez, no hay derecho que no provenga de un hecho. Cierto. El artículo 726 es terminante. No hay obligación sin causa, o sea, sin un hecho que según la ley sea capaz de generarla. ¿Y cuáles son esos hechos, esas fuentes reconocidas? El código nos da una lista. La primera es la ley. Hay obligaciones que nacen directo de la ley, sin que las partes se pongan de acuerdo. El ejemplo típico: la obligación de los padres de alimentar a sus hijos. Claro, no firmas un contrato para eso. Exacto. Luego, la fuente más común, la de todos los días, el contrato. El acuerdo de voluntades para crear, modificar, extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. El caso de Lucas y la doctora Toledo es un clarísimo ejemplo de obligaciones que nacen de un contrato. La gran mayoría, me imagino. Sí. Después tenemos los actos ilícitos. Cuando alguien hace algo mal contra la ley y causa un daño, nace la obligación de repararlo. Ajá. Y acá se suele distinguir entre el delito, que es cuando hay dolo, intención de dañar, robar, estafar, Con intención. eso, y el cuasi delito, que es cuando hay culpa, o sea, negligencia, imprudencia, impericia, pero sin la intención directa de dañar, el típico accidente de tránsito por distracción. Entiendo la diferencia. ¿Qué más? El enriquecimiento sin causa. Si alguien se enriquece a costa de otro sin que haya una razón legal válida, ni ley, ni contrato, ni nada, tiene que devolverlo. El ejemplo de manual es si te depositan plata por error en tu cuenta y no la devolves. Ah, claro. También el ejercicio abusivo de los derechos. Tenemos derechos, sí, pero no podemos usarlos para perjudicar a otros de forma irrazonable. Si lo hacemos, abusamos y nace la obligación de reparar. Poner música al mango todos los días a las 3 de la mañana, por ejemplo. El vecino molesto. Ese mismo. Y, por último, la voluntad unilateral. A veces alcanza con que una sola persona declare su voluntad para quedar obligada. Una promesa pública de recompensa, se gratificará a quien encuentre mi perro, o un testamento, son ejemplos. O sea, resumiendo, la ley, los contratos, los daños, con o sin intención, si me enriquezco sin causa, si me paso de rosca con mis derechos, o si yo solito me obligo. Esas son las fuentes. Esas son las principales reconocidas. Una vez que tenemos la obligación con sus sujetos, objeto y causa, ¿cómo las ordenamos? Ahí vienen las clasificaciones. Que son importantes, decías, porque cada tipo tiene sus reglas. Exacto. Son como categorías con tratamientos legales distintos. Una primera distinción grande es por la naturaleza del vínculo, que se fija en si se puede exigir judicialmente o no. A ver, El acreedor puede ir a juicio para reclamar el cumplimiento. lo normal. Sí. Y después están las morales o naturales. Estas no te dan acción judicial. El acreedor no puede demandar. Pero, y acá está lo interesante del artículo 728, si el deudor paga voluntariamente porque siente un deber moral o de conciencia, ese pago es válido y no puede pedir que se lo devuelvan. Es irrepetible. ¿Un ejemplo? El clásico es una deuda que ya prescribió. El acreedor perdió el derecho a reclamar judicialmente por el paso del tiempo. Pero si el deudor, sabiendo esto, igual le paga, porque siente que es lo justo, bueno, ese pago está bien hecho, no hay devolución. Qué interesante. Otra clasificación que parece lógica es por el tipo de prestación, por lo que hay que hacer. Tal cual. Por la naturaleza de la prestación. Primero, las obligaciones de dar. Entregar una cosa. Pueden ser cosas específicas. Claro, cosas ciertas. Este cuadro, este auto. O cosas inciertas, determinadas solo por su especie y cantidad. Un caballo de tal raza, 100 toneladas de trigo. O plata. Exacto, cantidades de cosas, como 1000 kilos de arena o las importantísimas sumas de dinero. Y acá con las sumas de dinero surgió el debate en clase sobre la moneda extranjera. ¿Cómo es el tema ahora con el código nuevo? Porque había como una confusión, ¿no?, entre dos artículos. Sí, es un tema súper relevante. El artículo 765 dice que si pactas una deuda en moneda extranjera
Se considera como dar cantidades de cosas. Y el deudor podría liberarse pagando el equivalente en pesos. Ajá, podría pagar en pesos. Pero por otro lado, tenés el 766, que dice que el deudor tiene que entregar la cantidad de la especie designada. Entonces, ¿qué vale? ¿Pesos o dólares? Si pacté dólares. Esa es la pregunta del millón. Bueno, la interpretación que predomina en los tribunales y la que se comentó es que el 765 es una norma supletoria. Es decir, se aplica si las partes no dijeron otra cosa. Ah, Pero si las partes pactaron expresamente que el pago era en moneda extranjera, por ejemplo, dólares estadounidenses billete, y no pactaron la opción de pagar en pesos, entonces prima la voluntad de las partes y el 766. Hay que pagar en la moneda pactada. o sea, si el contrato dice dólares billetes son dólares billete. En principio sí, salvo que el mismo contrato dé la opción de pesos. Además, está el 1390 para los depósitos bancarios, que dice que se devuelven en la misma moneda. Clarísimo. ¿Qué otras obligaciones hay según la prestación? Las obligaciones de hacer, el artículo 773. Es prestar un servicio o realizar un hecho. El software de Lucas. Exacto. Y acá es fundamental distinguir entre obligaciones de medio y de resultado. Es una diferencia clara. ¿Cómo es? En las de medio, el deudor se compromete a poner toda su diligencia, su habilidad, su mejor esfuerzo, pero no garantiza un resultado concreto. El médico que te trata, el abogado que lleva un juicio, prometen hacer todo bien, pero no pueden asegurar curarte o ganar el juicio sí o sí. Entiendo. Ponen el esfuerzo. Eso. En cambio, en las de resultado, el deudor sí se compromete a lograr un fin específico. El ingeniero que tiene que entregar el puente terminado y funcionando, el transportista que tiene que llevar la mercadería sana y salva a destino. Ahí sí se promete el resultado final. Exacto. Y la diferencia importa mucho para saber si incumplió o no. Si era de resultado y no se logró, en principio incumplió. Si era de medio, hay que ver si actuó con la diligencia debida. Y la tercera categoría sería la inversa. No hacer algo. Justamente, las obligaciones de no hacer. Artículo 778. Implican una abstención, no hacer algo que podrías hacer, o tolerar una actividad ajena. ¿Ejemplos? No competir con tu ex empleador por un tiempo. No construir por encima de cierta altura para no taparle la vista al vecino. Permitir que el vecino pase por tu campo, una servidumbre de paso. ¿Y si incumplo y hago lo que no debía? El acreedor puede pedir que se destruya lo que hiciste a tu costa, además de reclamarte los daños y perjuicios, claro. Bien. Cambiemos de eje. Clasificación por el sujeto. Ya dijimos que podían ser varios. ¿Cómo se maneja eso? Lo más simple. Sujeto singular. Un deudor, un acreedor. La relación uno a uno. Ok. Cuando hay sujeto múltiple o plural, o sea, varios deudores o varios acreedores o ambos, la regla general, si no se dice nada, es que son simplemente mancomunadas. Artículo 825. ¿Qué significa eso? Que si la deuda se puede dividir, como el dinero, el crédito o la deuda se fragmenta en tantas partes iguales como sujetos haya. Cada deudor debe solo su partecita y cada acreedor puede reclamar solo la suya. A ver. Si 3 amigos me deben 90,000 pesos en total. Si es simplemente mancomunada, le puedes reclamar solo 30,000 pesos a cada uno. Si uno no te paga, problema tuyo. No puedes ir contra los otros por esa parte. Entendido. Se divide. ¿Y la excepción? La excepción, muy importante, son las obligaciones solidarias. Artículo 827. Acá, aunque la deuda sea divisible, la cosa cambia. Cualquiera de los deudores está obligado a pagar el total de la deuda, y cualquiera de los acreedores puede exigirle el total a cualquiera de los deudores. Ah, acá sí puedo ir contra uno por todo. Exacto. Si uno paga el total, libera a los demás frente al acreedor. Después, el que pagó podrá reclamarles a los otros codeudores la parte que les correspondía, pero eso ya es un tema interno entre ellos. ¿Y esto de la solidaridad es común? Es común, pero ojo, el artículo 828 dice que la solidaridad no se presume. Tiene que surgir sí o sí de la ley o del título de la obligación. Del contrato, por ejemplo. Si no dice nada, es simplemente mancomunada.
El ejemplo que siempre sale es el del inquilino y el fiador en un alquiler. Ahí suele haber solidaridad. Claro, es el ejemplo típico. Y sobre eso, me acuerdo la aclaración de la profe que fue muy buena, sobre qué es exactamente el fiador. Sí, como era. Que el fiador en realidad no es parte del contrato de alquiler original. Ese es entre el dueño y el inquilino. El fiador firma otro contrato, accesorio, que es la fianza. Ahí se obliga a pagar si el inquilino no paga. Ah, es como un garante externo. Exacto. Y generalmente, en ese contrato de fianza, se pacta la solidaridad con el inquilino. Por eso el dueño le puede reclamar el total a cualquiera de los dos. Y si paga el fiador, después se le reclama al inquilino. Por eso se dice que el fiador es un tercero interesado. Interesado porque si no paga el inquilino, le tocan el bolsillo a él. Tal cual. Muy clara esa explicación. Sigamos clasificando. ¿Qué onda con las modalidades? Las obligaciones pueden ser puras y simples. Nacen y son exigibles de inmediato, sin ninguna condición, ni plazo, ni nada raro. Las más directas. Sí. O pueden ser modales, o sea que su eficacia o su exigibilidad dependen de alguna modalidad. ¿Cómo cuáles? Las tres clásicas. Condición, que es un hecho futuro pero incierto. La obligación nace o se extingue si ese hecho ocurre o no. Te compro el auto si me aprueban el crédito. Si no te lo aprueban, la obligación no nace. Incierto, puede pasar o no. Exacto. Después tenés el plazo. Este es un hecho futuro pero cierto. Sabemos que va a ocurrir. Típicamente el paso del tiempo. Difiere la exigibilidad, pagaré en 30 días, o marca el fin, contrato por 2 años. Cierto, el tiempo pasa seguro. Y el tercero es el cargo. Es una obligación accesoria que se le impone al que recibe un derecho a título gratuito. Te dono esta casa, pero con el cargo de que pongas una escuela ahí. Es una obligación extra que tenés que cumplir. Entendido. Condición, incierto, plazo, cierto, cargo, obligación extra. Otra forma de verlas es por el tiempo de cumplimiento. Claro. Tenés las de cumplimiento inmediato. Se cumplen en el momento. Comprar un caramelo. En el acto. Sí. Las de ejecución diferida. El cumplimiento es después. Comprar algo hoy y pagarlo el mes que viene. A futuro. Y las de ejecución permanente o de duración. Se desarrollan en el tiempo. Y acá hay dos tipos. Continuada, donde la prestación es ininterrumpida. El depositario que cuida la cosa todo el tiempo. O periódica, o de tracto sucesivo, donde se cumplen momentos separados. Pagar el alquiler todos los meses, la cuota del club. Clarísimo. Y creo que nos queda una clasificación importante. Por la interdependencia. Exacto. Aquí vemos si dependen de otra o no. Las principales son las que existen por sí mismas, son autónomas. La obligación del vendedor de entregar la cosa. La obligación central. Eso. Y las accesorias son las que dependen de una principal para existir. Su razón de ser es asegurar el cumplimiento de la principal. La obligación del fiador, una cláusula penal por si no se cumple la principal. La fianza es accesoria al alquiler. Legal, claro. Lógico. Bien, cubrimos las clasificaciones. Ahora, la obligación ya existe, está clasificada. ¿Qué efectos produce? ¿Qué pasa jurídicamente? Los efectos son, básicamente, los derechos que la ley le da a cada parte. Empecemos por los efectos respecto del acreedor. El artículo 730 nos da la hoja de ruta. Lo normal, lo esperable, es que el acreedor reciba el pago voluntario del deudor. Ese es el efecto deseado. El mundo ideal. Pero si el deudor no paga, ¿qué puede hacer el acreedor? Ahí se activan las herramientas legales. Primero, puede usar los medios legales para forzar el cumplimiento específico, iniciar un juicio, pedir un embargo, obligar al deudor a hacer lo que prometió. Forzarlo judicialmente. Exacto. Segundo, puede hacérselo procurar por otro a costa del deudor. Si Lucas no hace el software, la doctora Toledo puede contratar a otro ingeniero para que lo haga. Y después le pasa la factura a Lucas. Exacto. Y acá entra la aclaración de clase. Es la doctora Toledo acreedora la que le paga al tercero y luego le reclama a Lucas. No es que aparece un tercero salvador y paga de la nada. Ajá. Y también se habló de la diferencia entre el tercero interesado y el no interesado. Tal cual. El tercero interesado, como el fiador, que se ve perjudicado si no se cumple, tiene derecho a pagar y después recuperar la plata del deudor.
El tercero no interesado, un amigo, por ejemplo, también podría pagar, pero ahí el deudor y el acreedor juntos podrían oponerse si no quieren. Entiendo. ¿Y si nada de esto funciona o no es posible? Si no se puede forzar ni hacerlo por otro. Ahí queda el último recurso para el acreedor: obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes. O sea, reclamar plata por los daños que le causó el incumplimiento. Este es un efecto anormal, porque reemplaza la prestación original por dinero. Ok, esos son los derechos del acreedor. ¿Y el deudor qué derechos tiene? El principal derecho del deudor que cumple bien, a tiempo y exactamente lo que debía, artículo 731, es el de obtener la liberación. Quedar libre de la deuda. Exacto. Tiene derecho a que le den un recibo y a que el acreedor no le pueda reclamar más nada por esa obligación. Ya está, cumplió. Y tiene derecho a pagar, ¿no? Obvio, tiene el derecho a pagar. Y si el acreedor, por ejemplo, no le quiere recibir el pago o no se sabe bien quién es el acreedor, el deudor tiene una herramienta: el pago por consignación. Puede depositar lo que debe judicialmente o a veces extrajudicialmente y así se libera igual. Para no quedar pegado a la deuda si el otro no colabora. Justamente. Pero bueno, sabemos que no siempre se cumple a tiempo. Y ahí entra el famoso concepto de mora. ¿Qué es exactamente? La mora es, digamos, el incumplimiento que tiene consecuencias legales. Ocurre cuando el deudor no cumple en el tiempo debido. Ahora, ¿cómo entra en mora? Depende. A ver. Si la obligación tenía un plazo determinado, una fecha concreta o un evento que seguro iba a pasar, la mora es automática. Artículo 886. Pasa el tiempo, llega la fecha, no pagaste. Listo, estás en mora, sin necesidad de que el acreedor te avise nada. Solo por el paso del tiempo. Exacto. ¿Y si no había plazo claro? Si el plazo era tácito, o sea, se deducía de la naturaleza de la obligación, como entregar la cosecha cuando esté lista, o directamente era indeterminado, no se fijó plazo ni se puede deducir, entonces la mora requiere interpelación del acreedor. Artículo 887. Interpelación. ¿Qué es eso? Es un reclamo formal. El acreedor tiene que intimar al deudor, por ejemplo, con una carta documento, exigiéndole el cumplimiento y dándole un plazo razonable para hacerlo. Si pasa ese plazo y no cumple, recién ahí cae en mora. O sea, necesita un empujoncito formal. Algo así. Hay excepciones, claro. Por ejemplo, si vos tampoco cumpliste tu parte, no podés poner en mora al otro. O si el plazo es muy indefinido, a veces hay que pedirle a un juez que lo fije. Y una vez que el deudor está en mora, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias? Varias. Tiene que pagar intereses por la demora si era plata, tiene que indemnizar cualquier otro daño que cause la mora, y algo muy importante, empieza a ser responsable si la cosa que debía entregar se pierde o daña, incluso por caso fortuito. Salvo excepciones, claro. Su situación se agrava mucho. Se complica. Sí. Solo se salva si demuestra que la mora no fue por su culpa. Y esto nos lleva de cabeza a la responsabilidad por incumplimiento. Si no cumplo, si caigo en mora, respondo. Exacto. La responsabilidad civil es básicamente el deber de reparar un daño que causaste. Clásicamente se hablaba de responsabilidad contractual, si incumplís un contrato, como Lucas con el software, y extracontractual, si violás el deber general de no dañar a otro sin contrato previo, como en un accidente de tránsito. Aunque el Código Nuevo la solidificó bastante, ¿no? Sí, unificó mucho el régimen, pero la distinción sigue sirviendo para entender de dónde viene el problema. Y el Código trajo cosas nuevas interesantes, como la función preventiva. Fundamental, el artículo 1710. Ahora no solo se trata de reparar el daño una vez que ocurrió, sino que todos tenemos el deber de prevención. Hay que tratar de evitar causar un daño, tomar medidas para que no pase o para que sea menor, y no agravarlo si ya pasó. ¿Y se puede hacer algo antes de que pase el daño? Sí, existe la acción preventiva. Artículo 1711. Puedes ir a un juez y pedir medidas para frenar una actividad que amenaza con causar un daño. Por ejemplo, si ves que el andamio del vecino se está por caer. Interesante.
También se reguló la responsabilidad colectiva y anónima. ¿Eso qué es? Son situaciones complicadas donde no se sabe quién exactamente dentro de un grupo causó el daño. Si cae una maceta de un edificio y no se sabe de qué balcón, responden todos los que viven en esa parte del edificio. Art. 1760. Todos. Solidariamente sí. O si en una patota alguien lastima a otro y no se identifica quién fue, responden todos los que integraban el grupo y fueron identificados. Artículo 1761. Y si el daño viene de una actividad peligrosa de un grupo, una barra brava, por ejemplo, responden todos los integrantes. Artículo 1762. Duro. Importante también lo que se dijo sobre la responsabilidad del Estado y los funcionarios. Eso va por otra vía, por el derecho administrativo, no por estas reglas civiles comunes. Exacto. Tienen su régimen especial. Ahora, para que alguien sea responsable, tiene que haber imputabilidad, o sea, poder atribuirle el hecho y sus consecuencias. ¿Y cómo se atribuye? Puede ser por factores subjetivos, que son la culpa o el dolo. Esta es la responsabilidad directa. La regla. Cada uno responde por lo que hace con culpa o intención. O puede ser por factores objetivos. Ahí hablamos de responsabilidades indirectas u objetivas. Garantía que la ley impone. Por ejemplo, Varios casos. 1. Responsabilidad por el riesgo o vicio de las cosas. Si sos dueño o guardián de una cosa riesgosa, un auto, un perro de raza peligrosa, una máquina, o viciosa, con un defecto, respondes por los daños que cause, aunque no tengas culpa directa. el dueño del auto responde por el accidente aunque lo manejara otro. Bajo ciertas condiciones, sí. 2. Responsabilidad por actividades riesgosas. Si tu actividad es peligrosa por naturaleza, manejar explosivos, por ejemplo, respondes por los daños que cause. 3. Responsabilidad por el hecho de terceros. Acá tienes al principal, jefe empleador, que responde por los daños que cause su dependiente, empleado, y los padres que responden por los daños que causen sus hijos menores que viven con ellos. O sea, respondo por lo mío, subjetivo, o por riesgos que creo, o por gente a mi cargo, objetivo. Para que todo esto funcione, para que haya responsabilidad, ¿qué se tiene que dar sí o sí? Los famosos presupuestos de la responsabilidad. Son 4 patas de la mesa. Si falta una, la mesa se cae. No hay responsabilidad. Tienen que estar los 4. ¿Cuáles son? 1. Incumplimiento objetivo o antijuridicidad. O sea, la conducta contraria a la ley o al contrato. 2. Un factor de atribución. Tiene que haber o culpa o subjetivo o un factor objetivo, riesgo, garantía, equidad. 3. Tiene que existir un daño cierto. Si no hay daño, no hay nada que reparar. Lógico. Y 4. Una relación de causalidad adecuada entre el hecho, incumplimiento o acto ilícito y el daño. O sea, que el daño sea una consecuencia lógica y previsible de ese hecho. Bien, los 4 juntos. Hablemos del daño. ¿Qué tipos de daño hay? La ley distingue 2 grandes ramas. El daño patrimonial, que es el que afecta la billetera, los bienes, y se divide en daño emergente, que es la pérdida real, el gasto que tuviste que hacer, lo que te costó arreglar el auto chocado. El gasto concreto. Eso. Y el lucro cesante, que es la ganancia que dejaste de tener por culpa del daño, lo que el taxista no pudo facturar mientras el auto estaba en el taller. Lo que perdiste y lo que dejaste de ganar. Exacto. Y la otra rama es el daño extrapatrimonial. Este no afecta directamente el bolsillo, sino otros derechos o intereses. La salud física o psíquica, el honor, la intimidad, los sentimientos. Lo que comúnmente llamamos daño moral. El sufrimiento, la angustia. ¿Y quién tiene que probar el daño? El que lo sufrió, el damnificado. Y la evaluación de cuánto vale ese daño la puede hacer la ley, las partes en un acuerdo, un juez o un árbitro. Y si se prueba todo, el incumplimiento, el factor, el daño, la causalidad, llegamos a la reparación del daño. ¿Cómo se repara? El gran principio es el de reparación integral. Artículo 1740. La idea es poner a la víctima, hasta donde sea posible, en la misma situación en la que estaría si el daño no hubiera ocurrido. Volver las cosas a como estaban antes. Idealmente sí. Puede ser una reparación en especie, arreglar la cosa dañada, o, lo más común, pagar una suma de dinero, la indemnización, que cubra todos los daños, tanto los patrimoniales como los extrapatrimoniales. Hay formas específicas de indemnizar. Sí, mencionamos el daño moral,
que busca compensar ese sufrimiento interno. También los intereses moratorios, que son como la indemnización automática por la demora en pagar deudas de dinero. Y una muy importante en los contratos es la cláusula penal. ¿Qué es eso? Es una multa que las partes pactan de antemano en el contrato para el caso de que uno incumpla o se demore. Si no entregas el software el día 10, pagas $1,000 por cada día de retraso. Ya fija la indemnización por ese incumplimiento específico. Práctico. Antes hablamos de los factores subjetivos, culpa y dolo. ¿Podemos definirlos bien? Sí. La culpa es omitir la diligencia debida, actuar sin el cuidado necesario. Puede ser por impericia, falta de habilidad o conocimiento técnico, negligencia, hacer menos de lo que se debía, ser descuidado, o imprudencia, hacer de más, ser atolondrado, arriesgado sin necesidad. No querés dañar, pero por no ser cuidadoso, dañas igual. El médico que se olvida una gasa adentro. Ese es un ejemplo clásico de negligencia o impericia. En cambio, el dolo es peor. Es la intención de dañar o al menos una manifiesta indiferencia por los intereses del otro. En los contratos es la intención deliberada de no cumplir. Sabes que tenés que cumplir y elegís no hacerlo. Mala fe total. Exacto. Ahora, a veces, aunque no se cumpla, el deudor no es responsable. ¿Cuándo pasa eso? Es el incumplimiento inimputable. La causa estrella es el caso fortuito o fuerza mayor, artículo 1730. Es un hecho que no se pudo prever o que, aunque se haya previsto, no se pudo evitar, y que te impide cumplir. ¿Son lo mismo caso fortuito y fuerza mayor? Para nuestro código actual, sí, los trata como sinónimos. Puede ser un hecho de la naturaleza, un terremoto, una inundación nunca vista, o un hecho del hombre, una guerra, una huelga general sorpresiva. En principio, si ocurre esto y te impide cumplir, te exime de responsabilidad. No tenés que indemnizar. Y acá entra la famosa teoría de la imprevisión, que la profe explicó con el ejemplo de la pandemia o crisis económicas fuertes. Importantísima. Artículo 1091. Se aplica a contratos que se cumplen a lo largo del tiempo, de ejecución diferida o permanente. Si pasa algo extraordinario e imprevisible después de firmar el contrato, como una devaluación brutal, una pandemia que cierra todo, que hace que cumplir tu parte se vuelva excesivamente oneroso, o sea, muchísimo más caro o difícil de lo que pensabas. Te cambia toda la ecuación del negocio. Exacto. En ese caso, la parte perjudicada puede pedir que se termine el contrato, resolución, o, lo más interesante, que se lo adecúe, que se lo reajuste para que vuelva a ser equilibrado. ¿Qué requisitos pide la ley? El hecho sea extraordinario, imprevisible, que te haga la prestación excesivamente onerosa, que vos no estés en mora, que no sea culpa tuya y que no sea un riesgo que vos mismo asumiste en el contrato. Y la profe insistió mucho acá en la negociación, que antes de ir corriendo a tribunales, la ley y la buena fe te piden que intentes sentarte a conversar con la otra parte, buscarle la vuelta, renegociar, usar la mediación. El objetivo es intentar salvar el contrato, ajustándolo a la nueva realidad, no romperlo de entrada. un llamado al diálogo. Además del caso fortuito y la imprevisión, ¿hay otras causas para no responder? Sí, brevemente, el hecho de un tercero por el cual no debes responder, si ese hecho fue imprevisible e inevitable, como si un ladrón te roba justo la mercadería que tenías que entregar, y la imposibilidad de cumplimiento, si la prestación se vuelve imposible de cumplir, física o legalmente, de forma definitiva y por una causa ajena al deudor. Se quema el cuadro único que tenías que entregar en un incendio fortuito. Pero, cuidado con las excepciones. No siempre te salvas. Clave. El artículo 1733 dice cuándo respondés igual aunque haya caso fortuito o imposibilidad. Por ejemplo, si vos mismo asumís ese riesgo en el contrato, si la ley dice que respondes igual, o, el caso más importante, si estabas en mora antes de que pasara el hecho fortuito. Ah, el ejemplo de Lucas. Dar el software el día 10, no lo entrega, ya está en mora, y el día 15 un rayo le quema el servidor. En broma, responde igual porque si hubiera cumplido a tiempo, el rayo no hubiera afectado la entrega.
La mora agrava la responsabilidad. Fundamental tener eso en cuenta. Bueno, llegamos al final del camino de la obligación. Los modos de extinción. ¿Cómo se terminan? Y acá la corrección importante de clase. Hay un modo normal de extinción, que es el esperado, y después hay varios modos anormales. El modo normal, el ideal, es el pago. Artículo 865. Que ojo, no es solo entregar plata. Pagar es cumplir exactamente la prestación que debías, sea de dar, hacer o no hacer. Cumplir lo prometido. Eso. ¿Y qué requisitos tiene que tener ese pago para que valga y te libere? 3 principios básicos. Identidad, Art. 868. Tenés que entregar o hacer exactamente aquello a lo que te obligaste. No algo parecido, ni mejor, ni peor, salvo que el acreedor acepte otra cosa. Integridad, Art. 869. El pago tiene que ser completo, total. El acreedor no está obligado a aceptar pagos en cuotas si no se pactó así. Y si la deuda lleva intereses, el pago solo es íntegro si incluye capital más intereses. Art. 870. Identidad e integridad. Y también puntualidad y localización. Pagar en el tiempo y lugar correctos. Si el pago cumple todo esto, listo. Extingue la obligación y libera al deudor, que tiene derecho a su recibo. Y si el acreedor no lo quiere recibir, recordá, está el pago por consignación. Bien, eso es el modo normal. ¿Y los modos anormales? Los que extinguen la obligación, pero no son el cumplimiento exacto. Son varios. La novación, artículo 933. Es como reemplazar una obligación vieja por una nueva que extingue la anterior. Puede cambiar el objeto, ya no me debes plata, ahora me debes tu auto, o cambiar algún sujeto. Un nuevo deudor reemplaza al anterior con el acuerdo del acreedor. Transformar la deuda. Algo así. La transacción, artículo 1641. Es un contrato donde las partes se hacen concesiones mutuas, cada una cede un poco, para terminar una pelea judicial o evitar empezarla, sobre obligaciones dudosas o que ya están en juicio. Me debe 100, yo digo que me debe 50, arreglamos en 75 y terminamos el tema. Tiene efecto de cosa juzgada. Un acuerdo para cerrar un conflicto. Exacto. Luego, la compensación, artículo 921. Ocurre cuando dos personas son deudor y acreedor uno del otro, al mismo tiempo y por derecho propio. Las deudas se extinguen automáticamente hasta el monto de la menor. Si yo te debo 1,000 y vos me debes 800, compensamos y solo te debo 200. El famoso quedar a mano hasta donde se pueda. Práctico. La confusión, artículo 931, pasa cuando la calidad de acreedor y de deudor se juntan en la misma persona y en el mismo patrimonio. El ejemplo más claro es si yo heredo a alguien que me debía plata. Me convierto en mi propio deudor, entonces la deuda se extingue. Se confunden en uno solo. Eso. También la renuncia de derechos, artículo 944. El acreedor decide abandonar su derecho a cobrar, gratuitamente u onerosamente. Una forma específica es la remisión de deuda, artículo 950, que es el perdón directo de la deuda. Se presume si el acreedor le entrega voluntariamente al deudor el documento original donde consta la deuda. Te perdono la deuda. Sí. La imposibilidad de pago sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva por caso fortuito, artículo 955, que ya vimos como causa para no responder, también extingue la obligación sin responsabilidad. Si ya es imposible cumplir sin culpa. Correcto. Y por último, la dación en pago, artículo 942. El acreedor acepta voluntariamente recibir una cosa o prestación distinta a la que se le debía originalmente. Me debías plata, pero acepto que me pagues entregándome tu moto. Es clave la aceptación voluntaria del acreedor. O sea, resumiendo los anormales. Novación, cambiarla. Transacción, acordar. Compensación, neutralizar deudas. Confusión, juntarse. Renuncia, remisión, perdonar. Imposibilidad, no poder sin culpa. Y dación en pago, aceptar otra cosa. Exactamente. Es todo un abanico de formas en que una obligación puede terminar más allá del simple pago. Cubrimos todo el ciclo, ¿eh? Desde que nace hasta que se extingue. Sí. Y entender todo este recorrido es básico para cualquiera que se mueva en el mundo profesional, ¿no? Sea ingeniero, médico, comerciante, cualquiera que firme un contrato, que gestione un proyecto, que compre o venda algo. Estás metido en obligaciones todo el tiempo. Todo el tiempo. Saber qué derechos tenés, qué obligaciones asumís, qué puedes hacer si el otro no cumple, cómo te liberás vos cuando cumplís.
Es fundamental. Y me quedó resonando esa reflexión final de clase, la de sentarse a conversar, sobre todo con la teoría de la imprevisión. Como que más allá de lo que dice estrictamente la ley, hay un valor importante en el diálogo, en la buena fe, en tratar de salvar las relaciones contractuales. Totalmente. Pero, claro, la pregunta que queda picando es, ¿cómo se equilibra esa necesidad de diálogo, de flexibilidad, con la realidad de los contratos modernos, que a veces son súper complejos y donde muchas veces las partes no tienen el mismo poder de negociación? Es un desafío constante, ¿no? Buscar ese equilibrio.